Buenos días, mis queridos alumnos de noveno grado. Vamos a comenzar un nuevo año escolar en esta asignatura de manualidades. Para los que no me conocen, soy la licenciada Luisa Zárate, encargada del área de manualidades. Una materia que es eminentemente práctica, pero en el caso de noveno grado vamos a comenzar con un objetivo bastante interesante y bonito, que es conociendo Venezuela, que es el objetivo número 1. Conocer a Venezuela, conocer tu patria, es sumamente importante y por eso lo pide el programa. Muchas personas tú le preguntas, ¿has viajado? Y te dicen que sí, y tú le preguntas, ¿y dónde fuiste? Y levantan la mano entusiasmado y te dicen que fueron a Disney World y te dicen hasta el color de las pestañas de Mickey Mouse. Pero tú le preguntas aquí a una persona, a un joven venezolano, y le preguntas dónde queda Capacho, y te quedan mirando como que está viendo algo extraño. Y si le preguntas cuál es la artesanía típica del estado Bolívar, tampoco saben. Y si tú le dices de dónde es originario el patacón, quizás algunos que sean de esa región lo saben, pero hay otros que no. Entonces, hay que pensar que si vivimos en nuestra patria, hay que quererla, hay que conocerla. Que el día en que nos toque visitar otros países, con el favor de Dios, y cuando tú llegues allá te pregunten, ¿es verdad que tú vives en un país donde existe la cascada más grande del mundo? Entonces, tú vas a decir con orgullo, sí, esa cascada queda en el estado, y tú le dices, ¿el estado donde es esa cascada? Y si te dicen, ¿es verdad que allá nace el río más grande? Y tú le dices, sí, y tiene confluencia con los ríos tales. Hablar de todo eso. Yo no te lo voy a decir ni te lo voy a pronunciar, porque la idea de este objetivo es que tú lo averigües y que tú busques ese contenido. Todos los años se mandan a hacer trabajos de diferentes estados, de todos los estados de Venezuela, por equipo. Esta vez no podemos hacerlo así, porque tienes que hacerlo individual. Entonces, decidí que el trabajo Conociendo a Venezuela, lo que vas a investigar es Venezuela. Te voy a mostrar unos ejemplos donde aparecen unos estados, pero vuelvo y repito, no vamos a hablar de un estado en particular, vamos a hablar de Venezuela. Desde cuándo Venezuela se fundó, hasta la última pregunta, que es un eslogan que tú vas a hacer al final, invitando a la gente a que venga a tu querida patria Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando tú termines para hacer ese eslogan, ya tú con la investigación que vas a hacer, vas a saber quién la fundó, cuándo se fundó, cuántos kilómetros cuadrados tiene, cuál es la capital de Venezuela, cuál es la división político-territorial de Venezuela, cuál es su fauna, cuál es la flora, cuál es la comida típica, cuáles son los bailes típicos, cuáles son los personajes más importantes de Venezuela que han surgido de esta patria, que los hay muchísimos en todos los renglones, deportivos, artísticos, en todos los renglones que existen acá en esta patria, hay un personaje fuera que es bien conocido. Entonces, eso es lo que se quiere con este trabajo. Vamos a hacer un trabajo que se llama Conociendo Venezuela. Entonces te voy a explicar brevemente, porque ya se te mandó por escrito, cuáles son las pautas que tú debes seguir. Este trabajo te lo voy a mostrar en una cartulina. No lo vamos a hacer en cartulina este año, porque eso era un tríptico. Es muy difícil para mí corregirlo por la computadora. Entonces, vamos a hacerlo en una hoja de examen. Todos los puntos que te voy a decir, que son 19 puntos, tú los vas a investigar en una bibliografía que puede ser por internet, o puede ser el que tenga estos libros. Y es más, hay muchos libros que te hablan sobre Venezuela. Entonces tú investigas, esto por ejemplo es como un cuento, pero al final del libro te aparece un resumen
y te dicen, por ejemplo, cuándo se formó, dónde queda, cuáles son sus límites, cómo llegas a Venezuela, por qué se llama así Venezuela, cuál es su historia. ¿Ve? Tienes las comidas típicas, de qué vivimos, la economía del país, que es bastante extensa, cuáles son nuestras riquezas naturales, personajes para recordar, personajes importantes que tiene Venezuela, cuáles son sus problemas. Sabemos que son muchos, pero dentro de esos muchos problemas tenemos que destacar lo bueno, porque para eso es este trabajo. Entonces, comidas típicas, todo este tipo de cosas lo puedes conseguir en esto es una enciclopedia que sacó el Nacional hace mucho tiempo y también la sacó una editorial que se llama Santillana. Ustedes lo buscan por acá, lo buscan por internet. Es más, hay un libro que sacó este gobierno hace como 6 años, es bastante grande, largo, y ahí aparece todos los estados de Venezuela y aparece toda la historia de Venezuela. Entonces vuelvo y repito, pienso que ya te ha quedado claro que es Venezuela. Fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Vas a agarrar tu hoja, tamaño vas a agarrar la hoja de examen y la primera hoja de examen, la primera cara, vas a colocar la identificación del trabajo. Unidad Educativa Colegio Betania Valencia Carabobo privado. Aquí vas a colocar manualidades. Todo esto que está acá no. Vas a colocar nada más manualidades. Y en el centro vas a colocar, no veas Mérida, recuerda que no es estado. En el centro vas a colocar conociendo Venezuela. Bien grande, bien bonito, Venezuela. Y vas a colocar en esa hoja, te recomiendo que lo hagas en hojas blancas y luego los recortes como esto, ¿ok? Y lo pegues en esa hoja para que se vea bien bonito. No quiero recortes, que vayas a mutilar libros, eso no se hace ni revistas. Es que te pongas con toda la paciencia del mundo, ahí te pueden ayudar, ahí tus familiares pueden hacerte una pequeña ayuda, ¿sí? Haces el dibujo y vas colocándolo. Fíjate qué belleza es. Esto era de Mérida. Vuelvo y repito, no es Mérida, es Venezuela. Entonces colocas dibujos que representen a nuestra patria Venezuela. Puede ser el Salto del Ángel, puede ser el Arco de Carabobo o varios dibujos que representen a tu patria. Eso viene siendo la portada. En la parte inferior vas a colocar a la izquierda profesora licenciada Marixa Zárate y a la derecha vas a colocar alumno, tu apellido y tu nombre, el año y la sección y la fecha en que lo vas a entregar. Eso viene siendo la portada. Vámonos a la parte interior. ¿Qué vas a hacer tú en la parte interior? Lo primero que vas a colocar de Venezuela es capital. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Ya sabemos que es Caracas, ¿ok? Colocas Caracas. Entonces tú vas a colocar un pequeño dibujo del mapa y vas a ubicar dónde está la capital de Venezuela, dentro de ese mapa de Venezuela. Fue fundado en este caso, la pregunta te la coloqué de esta forma: ¿cuál es el origen de Venezuela? ¿Cuándo se originó Venezuela? Hay fechas importantes que tienes que ver para eso. Entonces, el origen de Venezuela y dibujas el mapa de Venezuela. La tercera pregunta, la superficie: ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Venezuela? La ubicación geográfica: una cosa es la superficie y otra cosa es la ubicación geográfica. Ubicación geográfica, eso te aparece en casi todos estos libros, ¿ok? Y luego viene la pregunta número 5, ¿cuáles son los límites? Te sugiero que dibujes el mapa de nuevo, chiquitico, y coloques por el norte, por el sur, por el este, y me vas colocando cuáles son los límites de Venezuela. La pregunta número 6, ¿cuál es la población actual de Venezuela? Según el último censo. La pregunta número 7, el escudo. Ahí vas a dibujar el escudo y vas a describir, porque el escudo tiene una función, y esa función es que cada dibujo que tiene,
es un símbolo dentro de lo que es el escudo, de lo que es Venezuela. Entonces dibújalo y descríbeme lo que es el escudo. La bandera, paso número 8. Vas a dibujar la bandera y vas a decir qué significan los 3 colores que tiene la bandera y quién la diseñó. Pregunta número 9. El himno nacional. Vas a colocar el coro, la primera estrofa, los autores de la letra y la música del himno nacional. Pregunta número 10, división político-territorial. Ya tú sabes que esos son los estados, entonces vas a nombrarlos todos. El paso número 11, que es la flora. La flora, imagínate lo inmensa flora que tiene Venezuela. Y vas a buscar las más importantes y hacer los dibujitos y los vas a colocar. Al final te explico eso. La fauna por igual, ¿cuál es la fauna? Dependiendo de los estados, ¿cuál es la fauna más que predomina más en Venezuela? La pregunta número 13, la economía. La economía de Venezuela no únicamente petróleo, ¿okay? Son varios renglones, nómbralos y especifícalos. Explícalos un poquito. La pregunta número 14 es la artesanía. Todos los estados de Venezuela tienen artesanía, no hay uno que no tenga artesanía. Entonces, nombra las más importantes y las más reconocidas. Pregunta número 15, gastronomía. ¿Qué es la gastronomía? ¿Cuál es la comida típica de Venezuela, la que más sobresale? También lo puedes hacer nombrando una de cada estado. ¿Cuáles son las fiestas tradicionales? Vas a nombrarlas nada más, no me las expliques, nómbralas nada más. ¿Cuáles son las fiestas tradicionales de Venezuela? ¿Cuáles son las costumbres? Por ejemplo, nosotros tenemos acá en el estado de Mérida la costumbre de la paradura del niño en febrero, que se hace el día de la Candelaria. Pero esa paradura del niño ya no únicamente pertenece al estado Mérida, sino que ya se regó por casi toda Venezuela y en casi todas partes lo hacemos. Eso sería una de las costumbres, pero hay muchas. Devoción, santo o virgen. ¿Cuál es la devoción principal que tenemos aquí en Venezuela? Es más, hay una oración que te dice Virgen de, patrona de Venezuela. Búscatelo por ahí. El año pasado colocaron al doctor José Gregorio Hernández, sí, mucha devoción, pero recuerda, estamos hablando de Venezuela. Si tú quieres colocar al doctor José Gregorio Hernández o muchos más, puedes colocarlo de segundo, tercero, cuarto, ¿ok? Porque es una devoción general. Y la pregunta número 19, personajes importantes. ¿Cuáles son esos personajes importantes? Por ejemplo, en el béisbol, ¿verdad? Entonces colocas béisbol y nombras lo más importante. En la música, por ejemplo. Música, hay uno muy importante a nivel ya mundial, Gustavo Dudamel, por ejemplo. Entonces, todos esos personajes, en todas las artes y en todas las ciencias que tenemos, tú los vas nombrando. Y la pregunta número 20, que es confeccionar un eslogan invitando a visitar y conocer nuestra patria, Venezuela. Eso es todo el trabajo que vas a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Paso por paso, lo subrayas, colocas los dibujos, ¿okay? Como tú quieras dibujar. Yo no estoy buscando dibujos espectaculares, pero sí, vuelvo y repito, hazlo en hoja blanca, los recortas y los vas colocando. Entonces, al final, algo parecido así te va a quedar, pero en una hoja de examen. Así te va a quedar este trabajo, algo parecido a esta, pero en una hoja de examen. En este caso sería una portada, contraportada, y si te hace falta más hojas, puedes agregarle una detrás. ¿Okay? Suerte, que te quede hermoso. Dios quiera y pueda corregírtelo en forma personal. Para la fecha que toque, si puedes venir al colegio y lo traes en forma personal, sería maravilloso. Pero si no, tienes que hacerlo en letra legible y clara para yo poder entender y poder corregírtelo, y que aspiro, porque este trabajo tiene un valor de 20 puntos.
18 en contenido y 2 de rasgos. ¿Cuáles son los rasgos? Esa creatividad y esa originalidad que tú tengas en hacer un trabajo como este, vuelvo y repito, Venezuela. Suerte y espero una magnífica calificación. Se les quiere.